Trampa a la vista en Cuba, ahora con los aranceles en media crisis humanitaria. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. No hay que descartar una reacción de la maquinaria del poder para que la postre vaya dirigida contra los receptores de la ayuda que ingresará al país en los próximos meses. El anuncio reciente del primer ministro Manuel Marrero Cruz, que a partir del lunes 19 de julio se eliminan los pagos arancelarios, así como los límites en lo cuantitativo para la entrada al país de alimentos, artículos de aseo y medicamentos, es una muestra de la incapacidad que tienen los gobernantes cubanos para abastecer adecuadamente los centros comerciales en Cuba con productos de primera necesidad. Claro que no se trata de una gama de surtidos cualquiera, sino de aquellos que pudieran generar nuevas protestas en caso de persistir el desabastecimiento de ellos. Y la dictadura, nadie lo dude, teme que continúen las protestas populares. Lo cierto es que ni la agricultura ni el Ministerio de Industria Alimenticia, a pesar de las 63 medidas adoptadas por el gobierno para supuestamente fortalecer sus sistemas empresariales, producen la cantidad de alimentos que necesita el país. Además, las empresas de la industria ligera carecen de materias primas para garantizar los artículos de higiene que demanda la población, y las entidades del grupo empresarial Biocuba Pharma, no obstante, jactarse de suministrar más de 800 productos al sistema de salud, incluyendo 349 medicamentos del llamado cuadro básico, no pueden asegurar los medicamentos que consumen los pacientes con enfermedades crónicas. Hay un común denominador para todo: el país no tiene financiamiento para importar insumos que precisan las producciones nacionales o los productos terminados que no logre producir la nación. No dudamos que nuestros hermanos en las diásporas aprovechen la nueva oportunidad que se abre para socorrer al cubano a pie, y que una parte considerable de esos alimentos, artículos de aseo y medicamentos sirvan para mitigar los déficits de consumos que afronta la población. Sin embargo, también es cierto que otra parte de esos productos pudiera ir a parar a la economía informal, a precios superiores de los fijados por el gobierno en las desabastecidas tiendas estatales. Evidentemente, una situación como esta última no sería bien vista por los burócratas de la economía planificada y los elementos de lineadura de la nomenclatura, mas, si así fuera, debieron apurar su empecinamiento y al final aceptar la medida anunciada por Marrero, lo que confirma la gravedad de la situación. Tampoco hay que descartar una reacción de la maquinaria del poder para que la postre vaya dirigida a los receptores de esa ayuda, una reacción que no dudaríamos en calificar cara tramposa de la exoneración arancelaria de los alimentos, artículos de aseo y medicamentos, porque es muy probable que algunas personas logren acumular elevados inventarios de esas mercancías, sobre todo aquellas que decían venderlos posteriormente, y ahí es que podría aparecer un chivato que informe a las autoridades que en determinada vivienda habita una persona que posee grandes cantidades de alimentos, artículos de aseo y medicamentos y que se dedica a revenderlos sin la autorización gubernamental para ello, y entonces la policía y los inspectores estatales, olvidando el anzuelo lanzado ahora por el señor Manuel Marrero, la emprenderían en contra del poseedor de esos inventarios, acusándolo de actividad económica ilícita y enriquecimiento ilegal. En fin, de este castrocanelismo se podría esperar cualquier cosa. Siguiendo con las noticias, turistas, es hora de que sepan por qué protestamos en Cuba. Turistas que dudan de nuestras demandas, de la legitimidad de las protestas populares en la isla, ustedes no tienen idea de la magnitud de nuestro hartazgo. Si usted es de los que tiene dudas sobre por qué miles de hombres y mujeres continuarán protestando contra la dictadura en las calles cubanas y en las redes sociales, usted no sabe lo que significa para un cubano intentar sobrevivir día a día en Cuba. Si es de los que ha venido de visita y tiene la impresión de que estuvo en el paraíso, entonces debo decirle que las suyas no son dudas, sino cinismo, indiferencia, oportunismo y complicidad, porque aquí en esta isla la miseria, tanto la material como la humana, se respira en todas partes, porque desde las piscinas de bordes infinitos de los hoteles de La Habana, desde la ventana de la habitación, incluso en el Airbnb de fingida familiaridad a la cubana, usted no disfrutó del color local,
usted en realidad fue engañado, o peor aún, se divirtió con nuestra tragedia cotidiana. ¿Sabía usted que a solo unos metros de cualquier lugar que haya visitado en La Habana, por el desplome de balcones, techos, paredes, por derrumbes que de tan cotidianos dejaron de ser noticia, por causa de las caídas de esos edificios ruinosos que adornan sus fotografías, todos los años mueren hombres y mujeres aplastados? ¿Alguna vez se tomó la molestia de averiguar por qué, aun estando en perpetuo peligro mortal, las familias continúan viviendo ahí? El régimen de Cuba y quienes parasitan la nación bajo su sombra te dirán que es solo por la causa del bloqueo, que el embargo económico de Estados Unidos los priva de recursos para construir viviendas dignas, pero te invito a que, después de observar bien las barrigas y las caras rebozantes de absolutamente de todos los mandamases comunistas, investigues un poco acerca de cuántos hoteles han construido y aún construyen con recursos propios, sin participación de capital foráneo, así como cuántos después de inaugurados logran ocuparse todo el año en más de 30%, y cuántos han permanecido abandonados desde mucho antes de la pandemia. De modo que, si eres un poquito perspicaz, enseguida notarás que algo raro ha estado sucediendo en nuestra economía, donde se pudiera afirmar que, por cada habitación de hotel nueva que se construye, se suman otras 10 viviendas familiares al inventario de casas declaradas inhabitables por estar en peligro de derrumbe. Y además, sería otro interesante ejercicio ir con los cálculos un poco más allá para comparar el fondo habitacional deteriorado contra la disponibilidad real de capacidades de alojamiento para el turista. Pudiera usted, porque tiene mucho más acceso a internet que un cubano y mucho más tiempo libre para pensar en otra venta a su familia, averiguar sobre la evidente desproporción entre la ración que logra comer un cubano, claro, después de pelear en una cola, y lo que le sirven a un extranjero en una mesa de buffet menos pródiga de los hoteles más humildes. Le puedo asegurar que su idea de comer nada tiene que ver con la realidad en nuestra Cuba, y no por una cuestión de cultura culinaria, sino por un asunto de perversidad política, en tanto se continúa usando el bienestar y la prosperidad personal como herramientas de control social, así como se hicieron costumbre y se cargaron al erario público las asignaciones de comida y comodidades extras a dirigentes y sus familias en estos 62 años de dictadura. También se ha vuelto casi nulo el abastecimiento en las tiendas donde compramos los cubanos, sin privilegios ni remesas del exterior. Al endemismo del hambre nacional, además han contribuido decenas de estatales importadores de alimentos e insumos, invadidas por funcionarios corruptos e indolentes, también una agricultura y una ganadería atascadas en el caos, más innumerables obstáculos del Partido Comunista de Cuba a la iniciativa individual, las cuales le pondré unos ejemplos. Sacar provecho personal o colectivo a un pedazo de tierra abandonado requiere de 1000 permisos de una pandilla de burócratas, en relación con lo que ingresan y teniendo en cuenta las garantías ofrecidas por la ley, paga más impuestos y es más acosada por inspectores estatales la anciana que vende chucherías y comida casera en su hogar que el empresario extranjero cuyo hotel en un solo día consume todo el agua, el gas, la electricidad con que se abastece la población en un pequeño municipio como La Habana Vieja. Salir de pesca en un bote de remos sin permisos es casi una cuestión de seguridad nacional, y ya que le hablo de navegar, algo que sería normal en cualquier isla del Caribe, le aseguro que usted, desde la borda del crucero en la que nos visitó algunas veces que lo hizo, o desde el yate donde tomó el sol, bebió un mojito, usted apenas contempló la desolación de un país lleno de prohibiciones para quienes nacimos, vivimos en él, dependientes de un salario que apenas rinde los 2 primeros días del mes. En realidad usted, por traer dólares en los bolsillos, probablemente gozó de privilegios que están negando a los cubanos de a pie, ciudadanos de segunda categoría a los que la dictadura comunista les prohíbe subir a una embarcación y alejarse a más de 1 kilómetro de la costa, porque ese es el límite para dejar de ser un ciudadano y transformarse en un desertor, como si el país fuera una barraca y nosotros los cubanos una dotación de esclavos. Usted que duda de nuestras demandas, de la legitimidad de las protestas populares,
no puede tener idea de la magnitud de nuestro hartazgo, de los cansancios y frustraciones acumulados, y que, en los cubanos más viejos, por demasiadas décadas de miedo y desesperanza, han mutado en apatía, pero en los hombres y mujeres más jóvenes, en su mayoría libres de temores y compromisos ideológicos, se han vuelto explosiones de ira y rebeldía. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. Muchas gracias por seguirnos. No olviden suscribirse. Nos vemos en el siguiente informe.